Entonces, el tema el 2.2 es calcular el área que forma una función con el eje de las x en un determinado intervalo. Entonces, tenemos que tener unos antecedentes previos para poder entender el tema y para que podamos resolver bien los ejercicios. Entonces, el repaso que vamos a hacer va a ser primero con ¿qué es un intervalo? Un intervalo es entonces la porción de una función o un tramo de una función que tomamos para poderla estudiar esa función. Y el intervalo que vamos a utilizar es el intervalo cerrado, en el cual toma los valores de los límites. Todos los intervalos tienen un límite superior y un límite inferior. El límite superior se simboliza normalmente con la letra A y el límite superior se simboliza normalmente con la letra B, y el intervalo se le llama cerrado y se va a representar con un paréntesis rectangular. Entonces, si vemos un paréntesis rectangular en este tipo de problemas, vamos a entender que es un intervalo cerrado y es la porción de la función que estamos tomando en cuenta nosotros para nuestro estudio. Ejemplo, tenemos nuestro sistema de ejes coordenados aquí, x y y tenemos una función f de x. El intervalo, el límite inferior está aquí con la letra A, el límite superior está con la letra B, y trazamos una línea recta hacia la función paralela al eje de las y ahí localizamos los puntos de la función que vamos a estudiar, y todo el espacio que se forma abajo de esa función con respecto al eje de las x es el área que vamos a calcular. Entonces, por eso necesitamos entender lo que es un intervalo. Si en el ejemplo que acabamos de dar el límite inferior vale 2 y el límite superior vale 5, entonces el intervalo nos quedaría paréntesis rectangular 2,5. Quiere decir que esta función la vamos a estudiar en el intervalo cerrado 2,5 y vamos a calcular su área también, que forma con el eje de las x. La fórmula que vamos a utilizar para resolver este tipo de problemas es la más sencilla que vimos en nuestro curso de cálculo, cuando comenzamos nuestro curso, que es x a la m por la derivada de x va a ser igual a x a la m más 1 entre m más 1. Pero con la diferencia ahora ya, al principio fue una integral indefinida, o sea que la función podía ser cualquier punto o cualquier intervalo que quisiéramos estudiar, pero ya cuando definimos los intervalos, por ejemplo aquí ya está la integral de a b, entonces quiere decir que vamos a estudiar esa integral nada más en el intervalo desde a hasta b nada más. Por eso se pone el paréntesis rectangular aquí con los límites a y b. Entonces x a la m más 1 entre m más 1 desde a hasta b, así es como se lee. Y si aplicamos los límites, entonces nos quedaría entonces límite superior, que sería el b a la m más 1 entre m más 1, menos, siempre va a ser resta aquí, siempre se van a restar en la integral, se van a restar los límites cuando los sustituyamos en la fórmula, menos a la m más 1 entre m más 1. ¿Sí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar en todos nuestros ejercicios que vamos a hacer, y los ejercicios que van a quedar de tarea también para que lo resuelvan ustedes. Entonces estamos viendo el modelo matemático de la función, estamos viendo el concepto de área, y estamos viendo también entonces el concepto de intervalo también para poder resolver este tipo de problemas. También lo que tenemos que tener presente es las tres funciones algebraicas que vamos a estudiar, y de las que se derivan las demás también, porque ya es combinación de las tres. Sería y igual a x, o función lineal, y es una recta, la recta que sale del origen sobre el eje de las y y de las x. La función cuadrática o parábola, ¿por qué parábola? Porque forma una parábola cuando se grafica la función cuadrática.
es simétrica de los dos lados también sobre el eje de las y, y la función es y igual a x cuadrada. Y la función cúbica y igual a x cúbica es esta función así también, que está medio chistosa, parece una s invertida, pero esta es la función cúbica. Si nosotros nos familiarizamos, si se familiarizan ustedes ya con las tres funciones, no va a haber ningún problema ya cuando apliquemos el concepto de área y de intervalo. Entonces estos son los conocimientos o los antecedentes que debemos de tener o deben de tener ustedes para poder entender el tema de cálculo del área de las áreas bajo la curva, que vamos a ver enseguida. Entonces, ejemplo 1, calcula la gráfica y el área bajo la curva de la siguiente función y en el intervalo que se te pide. Entonces la función es y igual a x, ya sabemos que es una recta entonces, y el intervalo es menos 3 a más 3. Es un intervalo cerrado por el paréntesis rectangular. Entonces hago mi tablita. Aquí no necesito hacer ninguna operación porque la igualdad me dice que cualquier valor que tome x, y va a tener ese mismo valor entonces, porque y es igual a x. No hay que hacer ninguna operación extra, ni elevar al cuadrado, ni multiplicar, porque nada más dice que y es igual a x. Y como el intervalo va desde menos 3 a más 3, entonces cuando x vale menos 3, y vale menos 3. Cuando x vale menos 2, y vale menos 2, y así sucesivamente entonces hasta llegar hasta x igual a 3, y va a ser igual a 3. Entonces localizo mis puntos en mi gráfica y tengo que mi primer pareja sería menos 3 y menos 3. Entonces aquí está x igual a menos 3 y y igual a menos 3. Empieza mi gráfica aquí abajo. Para y igual a menos 2, para x igual a menos 2, y es igual a menos 2. Entonces tengo x igual a menos 2, y igual a menos 2. X igual a menos 1, y igual a menos 1. X igual a 0, y igual a 0. X igual a 1, y y a 1. X igual a 2, y igual a 2 también. X igual a 3, y igual a 3. En donde se crucen los puntos, en donde se crucen las líneas, es donde localizo mi punto. Entonces ya tengo mi recta aquí con todos los puntos que van desde menos 3 hasta más 3. El límite inferior entonces a es igual a menos 3, el límite superior b es igual a más 3. Ya tengo mi gráfica entonces. De menos 3 a más 3 sombreo las áreas que se forman debajo de la gráfica con el eje de las x. Ya vimos que son dos rectángulos que se están formando. Ahora vamos a calcular el área. ¿Cuánto vale el área de esos dos triángulos que se formaron abajo del eje de las x? Entonces, aquí sería y igual a x, entonces sería x a la 1. Entonces sería x a la 1 por la derivada de x, que va desde menos 3 a más 3. Entonces, x a la 1 más 1, entre 1 más 1 aplico mi fórmula y me quedaría x al cuadrado entre 2, que va desde menos 3 hasta más 3. Entonces ahora sustituyo los límites y me quedaría 3 al cuadrado entre 2 menos, dijimos que este menos siempre va a ir ahí, menos 3 al cuadrado entre 2. Entonces 3 al cuadrado, 3 por 3 me da 9 medios, menos 3 al cuadrado, cualquier número negativo elevado al cuadrado me va a dar siempre su resultado positivo, porque se multiplica también el signo. Menos 3 por menos 3 me va a dar más 9 entre 2. Si yo hago la operación algebraica que me indica aquí, me quedaría 9 medios menos 9 medios, me daría 0. Pero el área no puede ser 0. Lo que pasa que el signo nos indica nada más la posición de una de las áreas que está del lado negativo. Pero en realidad las áreas las vamos a sumar entonces. Y nos quedaría entonces 9 medios más 9 medios sería 18 medios, igual a 9 unidades cuadradas. Ponemos unidades cuadradas nada más porque no sabemos cuál es la escala que estamos utilizando aquí. Si son centímetros, sería centímetros cuadrados. Si son milímetros, serían milímetros cuadrados. Pero entonces, para generalizar, ponemos nada más 9 unidades cuadradas. Acá decimos lo de las áreas, que las áreas se van a sumar, aunque aparentemente nos dé aquí el signo negativo, que nos indica que es resta. Pero como el área, no más hay que saber interpretar las áreas que nos dan en la gráfica. Entonces aquí
es un área negativa, y como es exactamente la misma, por eso nos da 9 medios y 9 medios, porque una está del lado positivo, otra está del lado negativo, pero se suman las dos áreas. Entonces el resultado el área vale entonces para esta función vale 9 unidades cuadradas. Segundo ejemplo, calcular la gráfica y el área bajo la curva de la siguiente función y en el intervalo que se te indica también. Entonces la función ahora es y igual a x cuadrada, y el intervalo es desde menos 2 hasta más 3. Intervalo cerrado también. Vamos a tomar una porción de menos 2 a más 3 de la parábola, porque es una parábola, porque es la función cuadrática, y entonces vamos a calcular el área que va a formar bajo la curva sobre el eje de las x. Hago mi tablita entonces desde el límite inferior, que sería menos 2, entonces menos 2 al cuadrado. ¿Qué me dice la función? Eleva al cuadrado la x entonces. Entonces sería menos 2 al cuadrado, sería menos 2 por menos 2, me da más 4, porque multiplico los signos, menos por menos me va a dar más. Entonces por eso menos 2 al cuadrado me da más 4. Menos 1 al cuadrado igual, menos por menos me da más, 1 por 1 me da 1, entonces sería 1. Y ya para 0 al cuadrado pues es 0. Y para los números positivos ya no hay ningún problema, me van a dar siempre positivos cuando los elevo al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado sería 1 por 1 me da 1, 2 por 2 me da 4 y 3 por 3 me da 9. Localizo mis parejas en mi sistema de ejes coordenados para graficar primero mi función, y me queda menos 2, 4. X menos 2 y y igual a 4. Entonces aquí está el primer punto. Luego x menos 1 y y igual a menos 1. X menos 1 y y igual a menos 1. Aquí está el segundo punto. Si x igual a 0 y y igual a 0. Aquí está el tercer punto. X igual a 1 y igual a 1. Entonces x igual a 1 y y igual a 1. Aquí está el cuarto punto. X igual a 2 y igual a 4. Acá está el quinto punto. Y por último x igual a 3 y igual a 9. X igual a 3 y igual a 9. Uno mis puntos y formo la parte de la función de la parábola que voy a calcular el área que va a formar abajo sobre el eje de las x. Entonces sombreo las áreas otra vez que formo, y entonces mi límite inferior va a ser menos 2 y mi límite superior va a ser b. Vamos a calcular ahora cuánto vale esa área. Entonces la solución es x cuadrada por la derivada de x desde menos 2 hasta más 3, que va a ser, aplicando la fórmula, x a la 2 más 1 entre 2 más 1, me va a quedar x a la 3 entre 3 desde menos 2 hasta 3. Entonces sustituyo los límites. Límite superior es 3, entonces sería 3 al cubo entre 3 menos, el límite inferior es menos 2, entonces menos 2 al cubo entre 3. 3 al cubo me queda 3 por 3, 9, por 3, 27, positivo, 27 tercios. Menos 2 al cubo. Este signo menos tenemos que tomarlo mucho en cuenta. Cuando es una potencia impar, el resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque tenemos que multiplicar el signo. Sería menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces sería menos por menos, me da más, por menos, me daría menos. Entonces por eso sería 2 por 2, 4 por 2, 8, con signo negativo aquí. La regla entonces es: cualquier número negativo elevado a una potencia impar me va a dar siempre, su resultado va a ser negativo. Entonces menos 8 tercios. Pero este menos con este menos, entonces sería menos por menos me va a dar más, y me quedaría 27 tercios más 8 tercios, que se sumaría y nos daría 35 tercios, y haciendo la división me queda que el área de esta parte de la parábola sería 11.33 unidades cuadradas. ¿Por qué se suman? Pues porque vemos que las áreas no hay ningún problema, están todas arriba en el lado positivo. Por eso aquí algebraicamente se justifica que nos dé positivo todo, porque no hay ningún área acá abajo. Si están las áreas aquí arriba del signo en la parte positiva de las y. Entonces, por eso nos da entonces 35 tercios, y el resultado sería 11.33 unidades cuadradas. Eso es lo que vale el área entonces de esta función en esta parte con esos límites. ¿Sí? Ahora vamos con el tercer ejemplo. Calcular la gráfica y el área bajo la curva de la siguiente función y en el intervalo que se te indica. Entonces la función es la cúbica, y igual a x cúbica en el intervalo menos 1 a más 3. Intervalo cerrado también, paréntesis rectangular.
Entonces hago mi tablita y aquí tengo que elevar al cubo la x. Entonces el límite inferior es menos 1. Menos 1 al cubo, como ya acabamos de ver acá en el ejercicio anterior, cualquier número negativo elevado a una potencia impar, el resultado va a ser negativo. Entonces me quedaría menos 1 por menos 1 por menos 1 va a ser igual a menos 1. 0 al cubo, pues 0. 1 al cubo, cuando es positivo ya no hay ningún problema. 1 al cubo sería 1. 2 al cubo, también 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27. Comienzo a localizar mis pares que me dieron de coordenadas x igual a menos 1, y igual a menos 1. X igual a menos 1, y igual a menos 1. Está aquí abajo entonces. 0,0, aquí está en el origen. Luego 1,1, está el 1 aquí. 1 con 1, apenas se va a ver por la escala aquí que tengo que hacerla más grande. Y 2 es con el 8. 2 es con el 8, aquí está aproximadamente el 8. Y 3 es con el 27. X igual a 3 va hasta el 27. Dibujo mi gráfica, uno de mis puntos. Sombreo el área que se forma bajo la curva. Vemos que aquí queda una partecita negativa aquí. Vamos a ver ahorita cómo se interpreta. Entonces ahorita que hagamos las operaciones. Tengo mi límite inferior a igual a menos 1. Mi límite superior a igual a 3. Vamos a ver la solución entonces ahora. Solución x cúbica integral desde menos 1 hasta 3 de x cúbica por la derivada de x. Entonces me queda x a la 3 más 1 entre 3 más 1. X a la 4 entre 4 desde los límites menos 1 hasta 3. Aplico los límites, entonces aquí es x a la cuarta y el límite superior es 3. Entonces me quedaría 3 a la cuarta entre 4 menos el límite inferior menos 1 a la cuarta entre 4. 3 a la cuarta sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Lo pueden checar ustedes, hagan la operación para que verifiquen que da 81 cuartos. Y aquí es menos 1 a la cuarta. Cuando es potencia par, nos va a dar positivo. Entonces menos 1 a la cuarta, porque se multiplica el signo, menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, me va a dar entonces x, me va a dar entonces 1 positivo nada más, un cuarto. Entonces 81 cuartos menos un cuarto. Como les decía yo en el ejercicio pasado, queda una pequeñita área bajo del signo el eje de las x, y por eso nos da negativo aquí, sería menos un cuarto. Pero como ya vimos que las áreas no son negativas, sino nomás es la posición que están en los ejes, entonces sumamos las dos áreas también y me queda 81 más 1, me queda 82 cuartos. Y así hacemos la división de 82 cuartos, nos daría entonces 20.5 unidades cuadradas.